Koinonia Informa, la visión humana de la noticia, porque estar informado es parte de la vida cotidiana. Koinonia Radio presenta noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional, formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. Bienvenidos a la visión humana de la noticia, gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto poderlos acompañar en esta tarde y darles la más cordial bienvenida hoy, 19 de marzo del año 2015. De manera especial a todos los que hoy cumplen años, celebran su onomástico o llevan el nombre de José. Muchas felicidades, bendiciones desde aquí, desde Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana, levantando la voz para evangelizar. Y el día de hoy, en esta solemnidad del patrono de la Iglesia Católica, San José, también les enviamos un cordial saludo a todos los papás, a todos los enfermos y a cada uno de ustedes. Que Él bendiga nuestras familias. Vamos con lo más relevante de los titulares hoy, aquí en la visión humana de la noticia, la agenda del Papa Francisco, la Santa Sede de la Iglesia Católica y los titulares de nuestra entidad en Tijuana y sus municipios. El verdadero poder es el servicio, recuerda el Papa Bergoglio a 2 años de su pontificado. El Papa Francisco expresa su dolor por las víctimas de las situaciones de Túnez. El Papa dona 500 kilos de alimentos a Torbela, Monaca, después de su visita. Se inaugura la iglesia de la Universidad Católica de Argentina, que esté siempre llena, dice el Papa Francisco. La Organización de Naciones Unidas abre la puerta al Papa Francisco y le da la bienvenida. El patrono de la Iglesia Universal, San José, una devoción particular del Papa Francisco. La Iglesia en Brasil informe sobre conflictos por el agua, 42,000 familias involucradas. La Iglesia en Siria, los obispos católicos se reúnen en Homs, donde pronto volverán a repicar las campanas. La Iglesia en Pakistán teme un ataque masivo contra uno de los barrios cristianos. Vamos a lo más relevante en nuestra entidad en Tijuana y sus municipios. Hoy, en los medios regionales, aparece un titular que pone en alerta a toda nuestra sociedad: más feminicidios en Baja California que en Chihuahua. Esperan personas con capacidades distintas recursos de federación. Desde 1982, el Centro Cultural Tijuana ha transformado la actividad cultural de la frontera. Continúa denunciándose la violencia durante detenciones en San Quintín. Alerta de seguridad de los Estados Unidos. Especialistas consideran que afecta la imagen de Baja California. En la agenda de la salud, un compuesto previene a diabetes tipo 1. Sigue preocupación de la situación de mujeres en Baja California. Continúa paralizada la producción también agrícola en el Valle de San Quintín. Vamos en internacionales, alerta a los Estados Unidos sobre posible nueva oleada de menores migrantes. En el debate, Estados Unidos niega que prepare invasión a Venezuela. El grupo terrorista del Estado Islámico llamado ISIS se atribuye el atentado de Túnez.
Gracias por estar con nosotros en este día especial en el que saludamos y enviamos nuestras más cordiales bendiciones a todos los que lleven el nombre de José y nos también acogemos a la intercesión de San José, patrono de la iglesia, custodio de los seminarios, de los monasterios, de las casas de formación en este año dedicado a la vida consagrada y también de nuestras comunidades, de nuestras familias y sobre todo de este medio de evangelización, que por intercesión de San José podamos seguir llevándoles la visión humana de la noticia. Pero antes de eso, ¿quién no quiere cuidar su salud? Cuidar también su vida espiritual. Mente sana, espíritu sano, en corazón sano. Si usted adquiere nuestros productos, no solamente cuida su salud, sino nos da un voto de confianza en acción para sostener la obra de Koinonia Radio. Las cápsulas de Moringa ya no son más MoriPlus, sino que ahora son Moringa Koinonia. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia. Moringa Koinonia. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Gracias por estar con nosotros y vamos con lo más relevante, porque un 19 de marzo del año 2003, en la solemnidad de San José, esposo de la bienaventurada Virgen María, patrono de la Iglesia Universal, el entonces recién elegido Papa Francisco celebraba su primera misa en la Plaza de San Pedro. Unos momentos antes había llamado por teléfono a Buenos Aires para dejar un mensaje a todos sus paisanos argentinos reunidos en la famosa Plaza de Mayo, en la que les pedía que no olvidaran en sus oraciones a este obispo que estaba lejos, pero que al mismo tiempo era cercano, ya que los quiere mucho, como siempre lo ha expresado, de su tierra natal, Argentina. El Papa Francisco el día de hoy, exactamente, ya son 2 años de pontificado. Antes de la misa, el Papa Francisco habría recorrido la Plaza de San Pedro durante varios minutos, deteniéndose a saludar y bendecir niños y a los miles de fieles presentes que acudían a aquel momento histórico en el que por primera vez iniciaba el pontificado en la cátedra de Pedro, un papa latinoamericano. El nuevo papa ingresó a la Plaza de San Pedro cerca de las 8:50 horas locales, en medio de miles de aplausos y vivas, así como del ondear de cientos de banderas, entre ellas las banderas, sí, argentinas. Pancartas de movimientos eclesiales que le decían: estamos contigo, Francisco. Era el rostro del Papa Bergoglio, sonriente, que no dudaba en besar a tantos pequeños que le acercaban sus padres y madres, e incluso bajar del jeep para saludar a las personas con capacidades diferentes. Así es la imagen del Papa Francisco hace 2 años, en el día de San José, iniciaba su pontificado. En un telegrama firmado por el cardenal secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, el Papa Francisco ha expresado su profundo dolor por todos aquellos que han perdido la vida en el atentado terrorista del pasado miércoles en Túnez. En el mensaje enviado al arzobispo de Túnez, Monseñor Hilario Antoniazzi, el obispo de Roma, reitera su firme condena de todo acto contra la paz y la sacralidad de la vida humana, y con la oración se une al dolor de las familias de las víctimas y a todas las personas golpeadas por este drama, así como a todo el pueblo tunecino. El Santo Padre pide al Señor recibir en la paz a los fallecidos y consolar a todos aquellos que están gravemente heridos, implorando para ello las bendiciones y la salud espiritual y física. El Papa Francisco envía más de 500 kilos de alimentos a la Asociación Medicina Solidaria para las familias en dificultades de la zona romana de Torbella Mónaca. El encargado de entregar los tomates, las legumbres enlatadas, los quesos, los cereales y las mermeladas será el limosnero apostólico Monseñor Konrad Karwecki. La distribución
de los paquetes de víveres será el próximo sábado 21 de marzo. El Papa Francisco recientemente visitó Torbela, Mónaca, y celebró la misa en la parroquia de Santa María, Madre del Redentor. Vamos hacia la tierra natal del Papa Bergoglio, porque el Papa Francisco se unió a la bendición e inauguración de la iglesia principal dedicada al corazón de Jesús del campus Puerto Madero de la Universidad Católica de Argentina. La misa fue presidida por el cardenal Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires y gran canciller de la universidad. Por medio de un videomensaje, el Papa Bergoglio hizo llegar su alegría y dijo: a mí me da mucho gusto que se bendiga y se inaugure la iglesia del corazón de Jesús, el templo de la Universidad Católica Argentina. Hasta ahora eran las pequeñas capillitas las que de alguna manera iban alimentando nuestra oración, nuestro encuentro con Jesús, con la Virgen, con San José, destacando que ojalá y siempre esté llena, porque ahí está la verdadera sabiduría, ha dicho el Papa Francisco. Se espera que también la visita del Papa sea a las Naciones Unidas, que celebra el 70 aniversario, en el que los Estados miembros deberán tomar mayores decisiones sobre el desarrollo sostenible, el cambio climático, el futuro de paz y bienestar de la humanidad, destaca el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en un comunicado con su bienvenida al obispo de Roma, y anuncia que el Papa Francisco visitará la mañana del 25 de septiembre de este año la sede de las Naciones Unidas en New York. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí en La Visión Humana de la Noticia. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Y bueno, para nadie es un secreto que el Papa Francisco tiene en su escritorio un San José, pero una imagen de San José muy especial, porque es San José precisamente en el sueño. Y decía en su reciente visita a Filipinas que cuando uno tiene una pena muy grande, una petición especial, hay que pedírsela por intercesión de San José, patrono de la Iglesia Universal. En el día en que la Iglesia celebra a este santo, esposo de la Beata Virgen María, celebramos también el segundo aniversario del inicio del pontificado del Papa Francisco sobre la figura humilde y discreta de San José y la devoción del Papa al patrono de la Iglesia Universal. Es precisamente por el hecho de que para el Papa Bergoglio San José es fuerte y callado, siempre sobrio, pero abierto en su corazón a la voluntad de Dios y a la fidelidad. La Iglesia en Brasil informe sobre conflictos. La Comisión Pastoral para la Tierra ha anunciado la inminente publicación del informe sobre un conflicto por el agua. La crisis del agua con los datos del año 2014. De acuerdo a algunos datos ya descritos, el año pasado se registró el número más elevado de problemáticas por el agua y de familias involucradas en los últimos 10 años. Había más de 42,000 familias afectadas, contando solo los que viven en las zonas rurales. La Iglesia en Siria, los católicos, de manera especial los obispos, se reúnen en Homs. Desde el martes pasado, los obispos católicos de Siria se han reunido en la ciudad de Homs para su asamblea periódica, que los hace reunirse 2 veces al año con el fin de reflexionar juntos sobre la obra pastoral y caritativa llevada a cabo por las diferentes diócesis y eparquías en un país que está viviendo su 5º año de conflicto. En el encuentro estaban presentes el patriarca greco-melquita Gregory III, los patriarcas sirio-católico Ignace Yusfid III y 14 obispos de diferentes iglesias católicas, su iuris, además del nuncio apostólico, Monseñor Mario Cenari.
Los obispos de Pakistán también se reúnen con el primer ministro de Punjab, pero los grupos radicales islamitas preparan una expedición para vengar a los musulmanes linchados. En Pakistán se teme un ataque masivo contra un barrio cristiano. Aparece hoy también en la prensa italiana casos como los de Gohra y Santinagar, ciudades en las que en el pasado miles de musulmanes atacaron y devastaron los barrios cristianos, asesinando a muchos inocentes. Todavía están en la memoria de la población. Muchos más cercanos en el tiempo y en el espacio es el ataque contra Joseph Colony de Lahore, asentamiento cristiano que fue devorado por las llamas cuando una multitud de 3,000 radicales islamitas prendieron fuego en 2013 a este barrio cristiano. Fue una especie de castigo colectivo, pues en ese lugar vivía un cristiano acusado de blasfemia. Una situación reprobable y además que tiene que llamar la atención, como se ha visto en los debates finales últimos sobre la llamada internacional a unas situaciones que no solamente son de conflictos religiosos. Esa no es la respuesta. En muchos de los países internacionalmente han hablado de que es un conflicto religioso, pero el conflicto religioso también está presente en los derechos, las garantías individuales de cada una de las personas. Las personas están llamadas a profesar una denominación. El cristiano, el musulmán, el judío, al final son ciudadanos. Vamos con lo más relevante en la prensa local en nuestra ciudad de Tijuana, porque alerta hoy de manera especial en la prensa de nuestra región, más feminicidios. Baja California ocupa el primer lugar de feminicidios en los estados de la frontera norte durante este 2015, rebasando incluso entidades como Chihuahua, que por muchos años se ha destacado en primer lugar en esta materia. Hoy aparece en el Sol de Tijuana y ya ha provocado mesas de trabajo, y como más adelante lo estaremos comentando, pero es una situación que está dominando hoy la prensa local. Esperan personas de capacidades distintas recursos de federación. Hoy en el Sol de Tijuana, un artículo de César Aníbal Palencia, el representante de la comunidad de personas de capacidades distintas de Tijuana ante el Consejo Estatal para beneficio de dicha población, manifestó que el gobierno de Baja California no hace lo necesario para bajar recursos federales y llevar a cabo con ello acciones en favor del desarrollo social y personal de las personas con capacidades distintas. También se destaca la obra, el proyecto del Centro Cultural Tijuana desde 1982, que ha transformado de manera especial e incidido en el ámbito cultural de nuestra frontera. Museos, galerías, teatro, domo IMAX, conferencias, publicaciones. Es un centro cultural como pocos en México que abarcan prácticamente todas las expresiones artísticas. En cada época de la ciudad, los tijuanenses encuentran fórmulas de promoción cultural, aunque no tenían una arquitectura. El primer espacio público fue construido por el gobierno de las tres instancias, tanto federal, estatal y municipal. Fue el Teatro del Seguro Social en 1952. Pero ya para abrazar la propuesta cultural de una frontera tan rica, que va siendo puntería en muchos ámbitos, fue hasta 1982. La conferencia histórica también del director del Secut, Pedro Ochoa Palacios, fue el invitado de la agrupación política de Baja California y dio una ilustrativa charla apoyado con imágenes de lo que ha sido la promoción cultural de Tijuana desde 1950. Se siguen denunciando la violencia durante detenciones en San Quintín en esta semana. Desde el inicio de estos días, desde el lunes pasado, familiares de los 200 detenidos en los distintos disturbios acontecidos en el Valle de San Quintín denuncian excesos de violencia en las detenciones, así como discriminación por ser indígenas, que es una de las situaciones que hoy también está presente en la prensa.
Y bueno, a consecuencia de esto está la paralización de producciones agrícolas en el valle. El paro dejará una gran afectación, según los especialistas, al sector agrícola, que apenas comenzaba la temporada fuerte en la producción. Vamos con más. En el diario Frontera hoy aparece una alerta de seguridad que afecta la imagen de Baja California, según fue emitida por el Departamento de los Estados Unidos, donde recomiendan a sus connacionales tomar precauciones al visitar el estado de Baja California, lo cual para el ámbito del turismo genera una mala imagen e percepción de nuestra entidad. Científicos han probado de manera exitosa un potente compuesto sintético que previene la diabetes tipo 1 en animales con la enfermedad. Se está llevando a cabo los primeros experimentos. Se espera que pronto se pueda tener resultados sobre un compuesto científico o medicinal que ya preparado pueda prevenir la diabetes tipo 1. Les comentaba ya que hoy dominó en la prensa local el tema de la violencia contra las mujeres. Ya van 9 homicidios, ya superado para los expertos la situación que se venía viviendo en el estado de Chihuahua. Pues ahora el reflector se va hacia nuestra entidad. Y por esto diversas asociaciones civiles se dieron cita el día de hoy en mesas de trabajo para abordar el tema de la violencia hacia la mujer luego de los recientes homicidios, aunque no es algo que sea simplemente a raíz de esto, sino que ya aquí de manera especial en Tijuana ha estado muy cerca tanto la prensa como las instituciones del tema de la violencia hacia las mujeres. La directora de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, Sara Saldaña, reveló hoy que existe la posibilidad de que se registre una nueva oleada migratoria, por lo cual hay una alerta en los Estados Unidos en los proyectos que se despliegan para dicha situación. Mientras que en el tema del debate en la mesa continúa la situación de relaciones diplomáticas y de diálogo entre los Estados Unidos, que niega que prepare una invasión hacia Venezuela. Incluso hoy en la prensa nacional se pronunció nuestra nación, México, respecto a un tema y habla de diálogo para superar la crisis. Estados Unidos desestimó hoy la acusación de Venezuela de una invasión militar en ciernes y reiteró su disposición de entablar un diálogo con Caracas en un marco de respeto mutuo. En internacionales también, como hablábamos, el dolor y de manera especial la situación a la que el Papa rápidamente respondió por los atentados del pasado miércoles en un telegrama. Hoy en internacionales en Beirut, el grupo terrorista del Estado Islámico reivindicó que en una grabación de audio que el ataque en el centro de la capital de Túnez, que cobró la vida de 23 personas, entre ellas 18 turistas de diversas nacionalidades, fue precisamente perpetuado, realizado por este grupo radical islámico que se adjudica esta situación. La grabación añade que los dos yihadistas cercaron allí a un grupo de personas de países cruzados, además de sembrar el terror entre los fieles. Incluso se habla precisamente de algún grupo de entre 5 o 4 mexicanos que se encontraban de viaje. Gracias a Dios no tuvieron alguna situación de perder la vida, pero sí se encontraban ahí en un museo, ya casi culminando este viaje. Y bueno, esperemos que pronto regresen a sus hogares. Gracias por estar con nosotros en punto de las 7 de la noche, la celebración eucarística. Y ya está aquí Padre Jeff, la hermana Rocío del Carmen, hermana Lupita, que están colaborando con nosotros aquí en la frescura de la fe. Koinonia Ágape. Te esperamos con más información y formación por Koinonia Radio, trayendo noticias para ti, la visión humana de la noticia. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.